Trabajar como guardabosques era, al principio, el trabajo de mis sueños. Siempre me gustó el silencio de los árboles, el olor a tierra mojada y la sensación de estar lejos del caos de las ciudades. Cuando empecé, pensaba que el trabajo consistiría solo en vigilar senderos, cuidar animales perdidos y advertir a los turistas obstinados que se desviaban de los caminos marcados. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que el bosque tiene una forma de guardar secretos. Se escuchan muchas historias, ¿sabes? Desde el primer día, mis colegas hablaban de cosas que no estaban en los mapas, senderos que aparecían y desaparecían, sonidos que venían de la nada, luces en medio de la noche. Me reía y decía que eran solo supersticiones, cosas de quien pasa demasiado tiempo solo en el bosque. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que ellos no se reían de vuelta. No sé qué es. Tal vez sea el aislamiento. Tal vez sea el hecho de que, cuanto más te adentras en el bosque, más sientes que no quiere que estés allí. No importa cuán experimentado seas, siempre hay esa sensación, ¿sabes? Esa impresión de que algo te está observando. Durante años, recopilé historias que escuché de otros guardabosques y turistas. Algunas eran absurdas, como la de un hombre que juraba haber visto a una mujer vestida de blanco flotando cerca de un lago. Otras eran solo tristes, como los casos de personas que se perdieron y nunca más fueron vistas. Pero, de vez en cuando, algo me sucedía a mí. Algo que no podía explicar. Estas historias me marcaron de una manera que pocas cosas han logrado. Cada una fue un recordatorio de que, por más que pensemos que controlamos la naturaleza, ella siempre tiene la última palabra. Y sobre estas historias quiero hablar. Primera historia. El sendero que no debería existir. Era un día tranquilo, o al menos parecía serlo. Estaba patrullando una zona cerca del valle principal, un área que no recibía muchos turistas por estar fuera del sendero común. El radio estaba en silencio, sin ningún llamado urgente, y el clima era estable. Ese día, solo quería terminar mi ronda y volver al puesto antes de que cayera la noche. Mientras caminaba, algo llamó mi atención, un sendero que nunca había visto antes. Conocía ese bosque como la palma de mi mano y estaba seguro de que ese camino no había estado allí antes. Era estrecho, casi oculto por ramas y hojas, pero con marcas claras de que alguien o algo había pasado por ahí. Me quedé parado un momento, tratando de decidir si debía seguirlo o ignorarlo. Algo dentro de mí decía que era mejor dejarlo, pero la curiosidad ganó. Tomé mi linterna, aunque todavía había luz de día, y me adentré en el sendero. Al principio, todo parecía normal. El suelo estaba pisoteado, como si se usara con frecuencia, y había huellas recientes, pero solo de ida, sin rastro de regreso. Continué caminando, cada paso llevándome más profundo en el bosque. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño. El sonido cambió. No sé explicarlo bien, pero parecía que los pájaros habían dejado de cantar. No había viento moviendo las hojas ni el ruido de pequeños animales. Solo el sonido de mis propios pasos. Después de unos minutos, noté otra cosa. El sendero parecía cambiar de forma. Era como si se estuviera cerrando a mi alrededor, las ramas más bajas y los árboles más juntos. Miré hacia atrás y vi que el camino por el que había llegado estaba desapareciendo. Aceleré el paso, tratando de no pensar demasiado. Es solo mi mente, me dije. Tal vez el bosque estaba creciendo rápido, o tal vez estaba caminando en círculos. Pero cuanto más avanzaba, más extraño se volvía todo. Entonces, me di cuenta de que algo andaba mal con mis huellas. Miré hacia atrás y noté que ya no estaban. El suelo parecía intacto, como si nadie hubiera pasado por ahí. Mi corazón se aceleró, y empecé a sentirme incómodo, como si algo me estuviera observando. Seguí avanzando con la esperanza de encontrar algo familiar. Y, de repente, sin previo aviso, llegué a un claro. El claro era pequeño, rodeado de árboles que parecían más viejos que el resto del bosque. En el centro, había un montón de piedras apiladas, casi como un altar improvisado. El lugar tenía una energía extraña, como si estuviera esperando algo. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Un chasquido seco,
como si alguien hubiera pisado una rama. Me giré rápidamente, pero no vi nada. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, con una voz más fuerte de lo que había planeado. Silencio. Decidí que era hora de regresar. El problema era que, cuando intenté encontrar el sendero otra vez, ya no estaba allí. El camino había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Respiré hondo, tratando de no entrar en pánico. Saqué mi radio y traté de pedir ayuda, pero solo escuché estática. Era como si algo estuviera bloqueando la señal. Empecé a caminar en la dirección que creía que era la salida, pero parecía que el bosque me empujaba de vuelta al claro. Era como si los árboles se estuvieran moviendo, guiándome de regreso al centro de ese lugar extraño. Cuando regresé al claro, vi algo que no estaba allí antes, un trozo de tela colgado de una de las ramas. Era rojo, desteñido, pero parecía reciente. Lo tomé y noté que estaba húmedo, como si alguien lo hubiera dejado ahí hace poco. Entonces, escuché de nuevo el chasquido, pero esta vez más cerca. No esperé para averiguar qué era. Empecé a correr, tratando de alejarme del claro lo más rápido posible. Por suerte, o tal vez por algo más, tropecé con una raíz y caí. Cuando me levanté, me di cuenta de que estaba de vuelta en el sendero principal. Miré a mi alrededor, confundido pero aliviado. El sonido del bosque había vuelto, los pájaros cantaban, y todo parecía normal otra vez. Nunca volví a ver ese sendero. Regresé al mismo lugar varias veces después de eso, pero era como si nunca hubiera existido. Segunda historia, los gritos en la montaña. Esta historia ocurrió unos 2 años después, en una de las áreas más altas del parque. Siempre preferí patrullar el valle, pero en esa época había aumentado el avistamiento de animales grandes en la zona montañosa. Estaban preocupados de que algún oso o puma estuviera saliendo del bosque y acercándose a los senderos turísticos. Así que me asignaron esa área, con una mochila llena de equipo y un radio que, hasta ese momento, parecía más útil como peso extra. Era temprano en la tarde cuando comencé a subir. El sendero era empinado y lleno de rocas, pero el clima era agradable y el cielo estaba despejado. Había algo reconfortante en el aislamiento. Subí durante un par de horas sin ver nada inusual, solo aves y algunas huellas de ciervos. Sin embargo, al caer la tarde, el ambiente empezó a sentirse extraño. No sé cómo explicarlo. Era como esa sensación que tienes antes de una tormenta, pero el cielo seguía azul. El viento había cesado, y los sonidos del bosque fueron disminuyendo poco a poco, hasta que todo quedó en silencio. Entonces lo escuché. El primer grito parecía humano. Era fuerte pero distante, proveniente de algún lugar más arriba en la montaña. Me detuve de inmediato, tratando de localizar su origen, pero el sonido no volvió. Respiré hondo y seguí subiendo, convencido de que tal vez solo era mi imaginación. Pero, después de unos minutos, vino otro grito. Esta vez era más claro, un sonido prolongado que empezaba fuerte y se desvanecía, como si la persona estuviera perdiendo fuerza. ¿Hay alguien ahí?, grité, con mi voz resonando entre las rocas. Silencio. Aceleré el paso, preocupado de que algún turista se hubiera perdido o caído. Ya había visto casos similares antes y sabía que cada minuto contaba. Pero cuando llegué a un punto más alto, me di cuenta de que algo no cuadraba. No había nadie. Solo rocas, árboles bajos y el horizonte extendiéndose frente a mí. Intenté usar el radio, pero solo escuché estática. Y entonces llegó el tercer grito. Este era diferente. Ya no parecía humano. Era como si algo estuviera intentando imitar un sonido humano, pero de forma incorrecta. Era distorsionado, casi animal, y provenía de detrás de una formación rocosa. Caminé despacio, con el corazón acelerado. Cuando giré en una curva del sendero, vi algo que me congeló. En el suelo había huellas. Eran enormes, mucho más anchas de lo que había visto antes, y estaban profundamente marcadas en la tierra seca. El formato era extraño, parecían pies humanos, pero con dedos anormalmente largos. El sonido volvió,
más cerca esta vez, y noté que me estaba llevando hacia un punto que no estaba en el sendero. Contra mi mejor juicio, seguí las huellas y el sonido, hasta llegar a un claro escondido entre las rocas. En el centro del claro había algo en el suelo, una mochila rota, con papeles y ropa esparcidos a su alrededor. Tomé uno de los papeles y vi que era un mapa con anotaciones hechas a mano. Nada oficial, parecía algo que un explorador aficionado usaría. ¿Quién está ahí?, grité nuevamente, tratando de sonar firme. El grito llegó por última vez, tan cerca que parecía a mi lado. Giré para mirar, pero no había nada. Solo árboles, rocas y el viento que de repente había regresado. Regresé al sendero principal, pero sentía que me estaban observando. Cada paso que daba parecía resonar más fuerte de lo normal. Cuando finalmente llegué de nuevo a la base de la montaña, llamé a la central y les informé lo que había visto, pero no encontraron nada al día siguiente. Ni la mochila, ni las huellas. Durante días, el sonido de ese grito permaneció en mi cabeza. Hasta el día de hoy evito ese sendero. Y si escucho algo parecido cuando estoy en el bosque, finjo que no lo oí. Tercera historia, la luz en el claro. Este relato ocurrió durante una de mis patrullas nocturnas. Siempre he detestado hacer rondas de noche, pero era parte del trabajo. En aquella época, el parque estaba más concurrido de lo habitual y la administración estaba preocupada por campistas que se adentraban en áreas prohibidas. Ya estaba acostumbrado a lidiar con turistas testarudos. Siempre había alguien que pensaba que era buena idea acampar donde no debía. Pero esa noche, los informes que llegaron a la central eran diferentes. Un grupo de campistas había reportado luces extrañas en un claro cercano al río. Describieron algo como orbes brillantes flotando entre los árboles. Mi primera impresión fue que podría tratarse de drones o alguna broma, pero el tono nervioso de quien hablaba por radio me hizo tomarlo en serio. Llegué al área en unos 40 minutos. El grupo ya se había marchado, pero había señales claras de que algo había ocurrido. Las tiendas estaban desmontadas apresuradamente y varios objetos habían quedado atrás, linternas, mochilas, incluso un par de botas. Tomé mi linterna y comencé a inspeccionar el lugar. El claro era pequeño, rodeado por árboles altos que formaban un arco natural, casi como un marco para el cielo. El suelo estaba cubierto de hojas secas, excepto en un círculo donde las hojas habían desaparecido, dejando al descubierto la tierra desnuda. Era como si algo hubiera limpiado esa área con precisión. Mientras observaba el círculo, sentí un cambio en el aire. Parecía que la temperatura había descendido de repente. El viento cesó, y el sonido constante de la cigarra se desvaneció. El silencio era tan absoluto que hacía que mis oídos zumbasen. Fue entonces cuando vi la luz por primera vez. Era pequeña, del tamaño de una pelota de tenis, y flotaba en el centro del claro. Tenía un brillo azul blanquecino que pulsaba lentamente, como si respirara. Parecía observarme, si es que eso tiene sentido. ¿Qué demonios?, murmuré, apuntando la linterna hacia el orbe. Tan pronto como la luz de la linterna tocó el orbe, este se movió. No rápido, pero sí con fluidez, como si estuviera nadando en el aire. Di un paso atrás, intentando procesar lo que estaba viendo, pero antes de que pudiera reaccionar, más luces comenzaron a aparecer. Primero 2, luego 3, hasta que al menos 5 orbes flotaban alrededor del claro. Parecían jugar entre sí, girando en círculos, subiendo y bajando, como si estuvieran vivas. Mi primer instinto fue usar el radio para pedir refuerzos, pero cuando lo intenté, solo escuché estática. Era el mismo problema que ya había enfrentado antes, como si algo bloqueara la señal. De repente, una de las luces se acercó a mí. Parecía curiosa, deteniéndose a pocos metros de mi cara. Podía sentir un leve calor proveniente de ella, como si fuera un pequeño sol. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía paralizado en su lugar. Y entonces, tan rápido como había aparecido, la luz se alejó y volvió a girar con las demás. En ese momento noté algo que me puso aún más nervioso: el suelo estaba cambiando. El círculo despejado comenzó a brillar, como si las luces estuvieran dibujando símbolos en la tierra.
No eran dibujos comunes, eran patrones intrincados, casi geométricos, que parecían estar vivos. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era bajo, como un zumbido, pero se volvía más fuerte a medida que las luces giraban. El sonido parecía venir de debajo del suelo, una vibración que podía sentir en los pies. Era como si la propia tierra estuviera cobrando vida. Empecé a retroceder, intentando salir del claro, pero las luces se movieron para rodearme. No parecían agresivas, pero había algo en ellas que dejaba claro que no era bienvenido allí. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, giré y corrí de vuelta al sendero. El zumbido continuó, pero a medida que me alejaba, fue disminuyendo hasta desaparecer. Al llegar a la base del parque, informé lo que había visto, pero el supervisor solo sacudió la cabeza. Dijo que ya había escuchado historias sobre esas luces, pero nadie sabía realmente qué eran. Algunos hablaban de fenómenos naturales como electricidad estática, otros mencionaban eventos sobrenaturales. Al día siguiente, regresé al claro con un pequeño equipo. El círculo seguía allí, pero las marcas en el suelo habían desaparecido. Las luces no volvieron, y todo parecía perfectamente normal, demasiado normal, en realidad. Desde entonces, evito esa área. Todavía escucho relatos de turistas sobre las luces, pero finjo que no sé nada. Lo que sea que sean, no quiero averiguarlo. Algunas cosas en el bosque no están hechas para ser entendidas. Cuarta historia, la sombra en el lago. Esta historia todavía me pone los pelos de punta, incluso después de años. Ocurrió durante el verano, una época en la que el parque estaba lleno de turistas. Familias enteras venían a acampar, pescar y nadar en los lagos de la región. Era un caos organizado, pero uno al que estábamos acostumbrados. El lago en cuestión era conocido por su tranquilidad. Era pequeño, rodeado de árboles altos que formaban un espejo perfecto en el agua. La gente iba allí a pescar o simplemente a relajarse, y rara vez ocurría algo fuera de lo común. Hasta aquel día. Recibimos un llamado poco después del almuerzo. Un pescador había desaparecido. Según sus amigos, estaba en un pequeño bote, remando en el centro del lago, cuando simplemente desapareció. ¿Cómo que desapareció?, pregunté mientras me preparaba para salir. Estaba sentado, lanzando la caña, y de repente, el bote se volteó y él no apareció más, respondió uno de los amigos, visiblemente alterado. Tomé un bote inflable y fui al lago. Al llegar, lo primero que noté fue el silencio. Aunque había turistas alrededor, el área parecía extrañamente quieta. No se oían pájaros ni el sonido de las hojas moviéndose. Los amigos del pescador estaban en la orilla, pálidos y nerviosos. Una mujer señaló hacia el centro del lago. «El bote todavía está ahí», dijo. Miré en la dirección que indicaba y vi el bote, flotando boca abajo. No parecía haber sido arrastrado por el viento o las corrientes, estaba exactamente en el centro, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Me ajusté el chaleco salvavidas, subí al bote inflable y comencé a remar. Con cada movimiento, el aire a mi alrededor parecía cambiar. El calor del verano se sentía menos intenso, y el agua estaba tan tranquila que parecía vidrio. Al llegar al bote, empecé a inspeccionar la situación. No había señales de lucha ni nada que explicara lo que había ocurrido. El remo seguía asegurado, y la caña de pescar flotaba cerca. Entonces noté algo extraño bajo el agua, una sombra. Era enorme, mucho más grande que el bote, y parecía moverse lentamente debajo de mí. Por un momento, pensé que era un cardumen de peces, pero no era eso. La sombra era sólida, uniforme, y estaba rodeando mi bote. «Aquí hay algo», murmuré, sin creer lo que estaba viendo. Tomé la caña de pescar que flotaba cerca y la usé para tocar el agua. La sombra se detuvo por un instante y luego comenzó a subir, volviéndose más clara. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que no era un pez ni nada que pudiera reconocer. Tenía una forma, casi humana. Era alargada, delgada, pero con proporciones incorrectas. Era como si alguien estuviera acostado bajo el agua, mirándome directamente. Solté la caña y empecé a remar hacia atrás,
pero el bote se sentía más pesado. Cada remada requería más fuerza, como si algo lo estuviera sujetando. Miré hacia la orilla, donde los amigos del pescador me observaban inmóviles, y noté que ellos también lo estaban viendo. «¡Regresa ya!», gritó alguien, pero el sonido parecía lejano, amortiguado. Finalmente, logré alejarme lo suficiente como para que el bote se deslizara con más facilidad. La sombra desapareció, hundiéndose de nuevo en las profundidades del lago. Remé con todas mis fuerzas hasta alcanzar la orilla, donde los turistas me rodearon haciendo 1000 preguntas que no podía responder. Organizamos una búsqueda más tarde, con buzos y equipo adecuado. Revisamos todo el lago, pero no encontramos nada, ni el cuerpo ni la sombra. Unos días después, recibí un informe del equipo de buceo. No habían encontrado al pescador, pero reportaron algo extraño: las áreas más profundas del lago eran completamente estériles. Sin peces, sin vegetación, solo un vacío oscuro y frío. El caso se cerró como un accidente, pero yo sabía que había algo más. Desde entonces, evito ese lago. La sombra que vi aún me persigue, y cada vez que pienso en ella, estoy convencido de que no era algo de este mundo. Historia 5: Los visitantes de la cabaña. Esta fue una de las noches más largas de mi vida. Era pleno invierno, y el parque estaba prácticamente vacío. Solo quedábamos yo y otros 2 guardabosques cubriendo la zona principal, mientras el resto del equipo había ido a la ciudad para preparar los informes de fin de temporada. Estaba solo en la cabaña principal, una estructura sencilla de madera rodeada de árboles y completamente aislada. Aquella noche, la nieve caía con fuerza, y el radio había emitido advertencias de que se aproximaba una tormenta. Estaba acostumbrado a estas noches, pasando el tiempo escuchando el viento y el crujir del fuego en la chimenea. Pero esa noche fue diferente. Todo comenzó alrededor de las 9 de la noche. Estaba sentado en la mesa, terminando de revisar un inventario, cuando escuché algo. Era un ruido débil, casi imperceptible, proveniente de la ventana. Un rasguido. Levanté la cabeza, desconcertado. Pensé que podría ser una rama raspando el vidrio por el viento, pero cuando miré afuera, no vi nada más que oscuridad. El bosque estaba en silencio, salvo por el sonido de la nieve cayendo. Volví al trabajo, tratando de ignorar la incomodidad que comenzaba a formarse. Pero, unos minutos después, el sonido regresó. Esta vez era más fuerte y más insistente, como si algo estuviera arañando deliberadamente la madera del exterior de la cabaña. ¿Esto es una broma?, murmuré, levantándome y tomando mi linterna. Salí por la puerta, sintiendo el aire helado en mi rostro. La luz de la linterna atravesaba la nieve, pero no revelaba nada fuera de lo común. Rodeé la cabaña, buscando señales de movimiento, pero no había nada. Ni siquiera huellas en la nieve. Regresé al interior y aseguré la puerta con más fuerza. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación, pero la sensación de que algo no estaba bien no desapareció. La siguiente hora fue silenciosa, pero el ambiente dentro de la cabaña parecía cambiar. El aire se sentía más pesado, y la luz del fuego en la chimenea titilaba de una manera extraña. Entonces escuché los pasos. Comenzaron como golpes suaves en el porche, casi rítmicos. Miré hacia la puerta, tratando de entender qué estaba pasando. La madera crujió ligeramente, como si algo estuviera parado justo allí. Tomé mi linterna de nuevo, pero esta vez dudé. No quería abrir la puerta. En su lugar, caminé hacia la ventana y miré afuera. Al principio, no vi nada. Solo el blanco de la nieve y los árboles meciéndose a lo lejos. Pero cuando la luz de la linterna barrió un rincón del porche, vi algo que me heló la sangre. Una figura estaba parada allí. Era pequeña, encorvada, con una silueta que parecía humana pero no del todo correcta. Sus brazos eran demasiado delgados, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado de una manera antinatural. Estaba mirando directamente hacia la puerta. Mi respiración se detuvo. Apagué la linterna y retrocedí de la ventana, tratando de no hacer ruido. Pero, antes de que pudiera pensar en qué hacer, escuché cómo la manija de la puerta giraba lentamente.
El miedo ya se había apoderado de mí. Tomé el radio, presionando el botón para pedir refuerzos, pero todo lo que salía era estática. La manija se detuvo, pero los pasos comenzaron de nuevo, esta vez rodeando la cabaña. Caminé hacia otra ventana, tratando de ver hacia dónde se dirigía la figura, pero no había nada. Solo el sonido continuo de los pasos, como si estuviera dando vueltas a mi alrededor. Entonces escuché el rasguido otra vez, pero ahora venía del techo. Algo había subido. Miré hacia arriba, como si pudiera ver a través del techo, pero solo escuchaba los movimientos. Era como si algo estuviera caminando de un lado a otro, arañando la madera con lo que parecía garras. El fuego en la chimenea comenzó a crepitar con fuerza, y la luz en la sala pareció oscurecerse. Cerré los ojos por un momento, tratando de mantener la calma, pero el sonido de las garras solo aumentaba. Finalmente, reuní el valor y corrí hacia la puerta. Agarré la manija con fuerza, listo para abrirla y salir corriendo, pero, antes de que pudiera hacerlo, todo se detuvo. El rasguido, los pasos, incluso el viento afuera. Esperé unos minutos, sin moverme, hasta que finalmente abrí la puerta y miré afuera. El porche estaba vacío, y el techo parecía intacto. Pero en la nieve había huellas. Comenzaban en la puerta de la cabaña y desaparecían hacia el bosque. Sin embargo, su forma era extraña. Parecían pies humanos, pero largos y delgados, con marcas que parecían dedos curvados. A la mañana siguiente, informé lo ocurrido al supervisor, pero él solo se encogió de hombros. Dijo que, en invierno, las sombras y el viento podían jugar malas pasadas y que probablemente solo era algún animal perdido. Pero yo sabía la verdad. Lo que sea que vino a mi cabaña esa noche no era un animal. Y no era humano. Después de esa noche en la cabaña, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Por más que intentara olvidarlo, no podía deshacerme de la sensación de que algo me estaba siguiendo. Incluso en los días más concurridos del parque, rodeado de turistas y colegas, siempre había momentos de silencio. Era como si el bosque estuviera observando, esperando. Durante años, guardé estas historias para mí. No porque nadie me creyera, aunque era probable, sino porque parecía más seguro así. El bosque tiene sus propias reglas, y aprendí, de la manera más difícil, que hablar demasiado sobre lo que ocurre allí puede tener consecuencias. Estas experiencias me cambiaron. Al principio, era fácil encontrar explicaciones racionales, el viento, animales, ecos. Pero, cuanto más tiempo pasaba en el bosque, más entendía que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Y tal vez no necesitan tenerla. Recuerdo una conversación que tuve con un guardabosques veterano poco después de comenzar en el parque. Me dijo: respeta al bosque, incluso cuando no entiendas lo que está sucediendo. Especialmente en esos momentos. En ese entonces pensé que solo intentaba sonar sabio, pero ahora entiendo lo que quería decir. El bosque está vivo. No solo en el sentido de los árboles o los animales, sino como un todo. Es un ente que siente, reacciona y, a veces, guarda secretos que no deberían ser descubiertos. Después de dejar mi trabajo como guardabosques, intenté mantenerme lejos de esos lugares. Pero, de alguna manera, nunca me dejaron por completo. Todavía sueño con el lago y aquella sombra que parecía mirarme desde el agua. Aún pienso en el sendero que desapareció y en el claro donde las luces bailaban. A veces, tengo pesadillas con la cabaña. Veo esa figura encorvada, parada en el porche, mirándome con ojos que no pertenecen a ningún ser humano. Me despierto sudando, convencido de que escucho rasguños en la ventana, aunque estoy a kilómetros de cualquier bosque. Si algo aprendí en todos estos años, es esto: hay fuerzas en la naturaleza que no están hechas para que las entendamos. El bosque protege, pero también oculta. Y cuando decide mostrarte algo, nunca es sin motivo. Si algún día estás caminando por un sendero y sientes que algo anda mal, escucha a tu instinto. No sigas voces ni luces. Si algo parece extraño, retrocede. Algunas cosas en el bosque no quieren ser encontradas y otras quieren ser encontradas por razones que no te gustará descubrir.
Comparto estas historias porque creo que la gente necesita saber. No para desafiarlas, sino para respetarlas. Sea lo que sea que habite en esos lugares, no le gusta ser perturbado. Y nunca, jamás olvides, el bosque puede ser hermoso, pero también puede ser implacable. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.